Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Esperamos que todos se encuentren muy bien. El día de hoy queremos levantar alabanza a nuestro Dios junto con todos ustedes. Y les invito a que busquemos el Salmo número 34. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Porque busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzado. Bendecimos al Señor en todo tiempo y su alabanza está de continuo en nuestra boca. Vamos a dar gracias al Señor en esta mañana por todo lo bueno que Él es en todo tiempo, aun cuando nosotros no lo vemos, pero sabemos que Él está siempre al pendiente de sus hijos. Señor, en este día venimos ante tu presencia, Padre, para agradecerte lo mucho que tú nos has bendecido, para darte gracias, Señor, por este día que tú permites, para darte gracias, Señor, por las maravillas que en este día suceden, porque hoy, Padre, nos das la vida para alabarte, nos das, Señor, un corazón dispuesto a rendirse a ti. Y hoy en familia, Señor, ahí donde están mis hermanos, te pedimos que tu presencia sea con ellos, Dios, y que tu mano, Señor, esté en todo momento con nosotros, Padre. Dios, hoy queremos levantar nuestras voces para exaltar tu nombre y queremos bendecirte en todo tiempo, Señor, porque tú eres grande, Señor, tú no cambias, tú eres el mismo, Señor, y solo en ti se goza nuestra alma, Dios. Solo en ti, Señor, es que tenemos paz, y solo en ti que eres nuestro socorro. Tú que creaste todas las cosas, hermoso Dios, muchas gracias por este día, que podemos levantar nuestras manos a ti en alabanza y en adoración. Exáltate, Señor. Hoy queremos darte a ti nuestras alabanzas, este fruto que sale de nuestros labios para confesar tu nombre y decirte que tú eres grande y que tú eres nuestro Dios. Eres santo y poderoso, y a ti sea la gloria, Señor, porque tú la mereces. Solo tú eres digno, y hoy queremos bendecirte, Señor. Hoy queremos bendecirte con nuestras alabanzas, con nuestros labios, con nuestras manos, con mi vida, Señor, con nuestras vidas te bendecimos. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Hoy
alabanza, suprema adoración. Tú eres nuestra roca y lo vamos a declarar en este canto. Tú eres nuestra fuerza y solo en ti confiamos, Señor. Solo en ti, Señor.
Clamamos a la roca de nuestra salvación, a ti, Jesús, a ti, Señor. Clamamos en esta mañana. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Aquel que confía en ti es un hombre sabio, que viniendo la tempestad nada lo podrá mover. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Caminando confiado irá, sin temor hasta el final. Solo en ti, Señor, solo confiando en ti, Jesús, es que tenemos paz, es que tenemos un corazón en tranquilidad y caminamos hacia ti, Señor. Solo queremos verte a ti, Señor, a ti que eres la roca de nuestra salvación. Te adoramos, Señor. En este día te exaltamos. Adórale. Él es nuestra roca. Confiamos en ti, Dios. Confiamos solo en ti, bendito Padre. Confiamos en tus palabras. Confiamos en tu poder. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás.
Tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. En la prueba
intimidad de sus hogares. Esté la presencia de nuestro Dios. Trayendo paz, trayendo aliento, trayendo de su Espíritu Santo en sus vidas. Y deseamos que sus familias tengan la bendición de nuestro Dios. Deseamos que sus hijos, su familia completa pueda sentir la paz que Dios tiene para nosotros. Y no podemos hacer otra cosa más que adorar a nuestro Dios, más que decirle que Él es digno de adoración. Y deseamos que ahí en sus hogares también puedan levantar una ofrenda de adoración a nuestro Dios. Así es, Dios, tú eres digno, tú eres santo, eres inigualable, Señor. Tú eres majestuoso. Al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda
Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Muchas gracias, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar este tiempo. Vamos a recibir ahora la palabra que el Señor tiene para nosotros. Que Dios les bendiga. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que este tiempo que estamos viviendo, ustedes lo estén pasando lo mejor posible en casa, en compañía de su familia, guardando la sana distancia y pues cumpliendo con todas las indicaciones sanitarias que nuestras autoridades nos indican. Sabemos que es la forma como se está implementando este plan para poder salir adelante en estas circunstancias por el COVID-19. De manera que los saludamos a la distancia, ahí en su hogar, ustedes también, salúdense a la distancia, les doy un saludo y pues le quiero pedir que me acompañe a orar, por favor. Bendito Dios, te damos gracias por habernos dado un día más. Gracias por habernos permitido llegar a tu presencia, Señor, desde el lugar donde cada uno de mis hermanos esté, físicamente, pero unidos todos en un espíritu, Señor. Lo único que queremos decir es que te amamos, que te bendecimos, que te adoramos, Señor. Te damos gracias por tantas bendiciones recibidas de tu parte, Señor. Aún estas circunstancias que se han presentado, Padre eterno, sabemos que tienen un propósito para nosotros, quienes te amamos, Señor. De manera que solamente te pedimos que nos des la fortaleza, la sabiduría, para saber enfrentar y ser obedientes, Señor, en todo lo que nos marca la ley. Igualmente, Señor, entendiendo que nosotros debemos cuidar este templo que tú nos has dado, Señor. Así que, Padre eterno, te damos gracias y te pedimos fortaleza, te pedimos salud, te pedimos tu bendición para cada uno de quienes están padeciendo, Señor, por esta pandemia que ha afectado a todo el mundo, Señor. Sé con cada uno, Señor. Voltea tus ojos, Señor, hacia quienes están padeciendo esta enfermedad, a quienes están teniendo ya escasez, problemas graves, Señor, dentro de casa igualmente. Y Señor, ten misericordia de tus hijos como siempre lo haces, Señor. Conocemos tu fidelidad y tu cuidado y sabemos, Señor, que aún en medio de estas circunstancias tú nos pruebas, porque es ahí donde nosotros somos fortalecidos en nuestra fe. Es precisamente donde nosotros aprendemos a depender mucho más de ti, Señor. Es cuando nuestra mirada tiene que ser dirigida solamente a ti, nuestro Señor, nuestro proveedor, nuestro sanador. Así que, Padre eterno, gracias y guárdanos, Señor. Te pedimos por cada familia representada en cada iglesia que se congrega, Señor. Gracias por los padres de familia que se preocupan por la integridad de sus hijos, igualmente por cada jovencito, por cada niña, por cada niño, por cada señorita, Padre eterno, adolescentes, bebés. Guárdalos en el lugar donde estén, Señor. Y, Señor, extiende tu misericordia hacia todos, Padre eterno. Gracias porque tú guardas nuestras familias, porque tú también nos das la oportunidad, Señor, en este tiempo de poder aprovecharlo bien con ellos. Que sea un tiempo de edificación, de comunicación, incluso de conocerse un poco más, Padre eterno. Quizás hemos descuidado muchas cosas dentro de nuestro hogar. Y esta es una manera que tú nos estás llamando la atención a que pongamos los ojos en las cosas verdaderas, las que realmente importan. Ahora es cuando nos damos cuenta y valoramos igualmente nuestra iglesia, valoramos a nuestros hermanos, nuestras reuniones, Señor, las extrañamos a cada uno de ellos. Pero, Señor, gracias porque en tu Espíritu estamos unidos todos, en una sola voz, en un solo corazón. Bendito eres, Señor, por el cuidado que tienes de cada uno. Gracias también te damos por cada pastor, Señor. Quiero orar por mis hermanos, pastores de casa de oración en el mundo, por cada uno de ellos. Sigue dándole sabiduría, integridad, fortaleza, Señor, gracia.
y sobre todo, Señor, salud. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplos de tu pueblo, Señor. Testimonio de quienes sabemos confiar en ti y que simplemente estamos puestos para eso, para guiar, para proveer, para cuidar, para guardar, Señor, a nuestros hermanos, ahora que también a través de estos medios muchos los están aprovechando para distraer la atención, para incluso hacer tropezar con falsas doctrinas. Yo te ruego porque le des discernimiento a cada uno de mis hermanos, los que escuchan, a que escuchen la voz de su pastor, del buen pastor, Señor. Y yo te pido por cada uno de los pastores, Señor, para que no nos desviemos de tu palabra, para que en nosotros, cada uno de nuestros hermanos que nos escuchen la voz de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, también por todo lo que representa nuestra provisión de todos los días, Señor. Te queremos pedir que bendigas nuestras fuentes de trabajo, la fuente de trabajo de mis hermanos, que haya pan en casa, Señor. Conocemos tu fidelidad y sabemos lo que eres tú para cada uno de tus hijos. No habrá justo desamparado, dice tu palabra. Y Señor, nosotros reconocemos tu fidelidad y por eso mismo, Señor, nos acogemos a ella. Muchas gracias porque tienes cuidado de nosotros, Señor, y te pido porque guardes la economía, Señor, el trabajo de mis hermanos. Algunos quizás ya tengan problemas de alguna manera económicos, Señor. Sé con ellos. Da una salida, Señor, da una salida a mis hermanos para que puedan salir adelante mientras transcurre esta situación. Ponemos todo, Señor, delante de ti, Señor. Sabemos que solamente es a tus pies donde podemos descargar todas nuestras angustias, todas nuestras acciones de gracias, nuestras oraciones, y lo hacemos con respeto, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, les queremos dar una información ya más fidedigna acerca de lo que nos han preguntado, cómo hacer su depósito de su ofrenda, quienes desean hacerlo a través de los bancos o transferencias. Y bueno, ahorita les van a mostrar en pantalla los números y bueno, es una información que les damos porque muchos nos lo han pedido. No queremos ser enfáticos en esto, pero sí queremos darle la información suficiente y segura para que lo hagan quienes deseen hacerlo. Así que estos son los números, mis hermanos, y bueno, pues ahora sí, vamos a disponernos a la palabra de Dios. Iniciamos una serie a la que se le dio por título Cuando Dios llama. La intención de esta serie, como lo dijimos la semana anterior, es proveer ahora sí, de conocimiento a quienes estamos sirviendo, hacernos una afirmación en donde nosotros servimos, y para quienes quieren hacerlo, servir al Señor. Es muy importante que los siervos de Dios conozcamos la voluntad de nuestro Señor para poder hacerlo de manera correcta. Tenemos que entender que el Señor es soberano, Él es el Señor de la obra, y hay características ineludibles, imperdibles, diría yo, que todo, pues sí, creyente, pero sobre todo quien desea servir, no puede pasar por alto. Y precisamente en esta serie estamos descubriendo a través de la vida de algunos personajes de la Escritura estos rasgos que definitivamente son principalmente nuestro Señor Jesucristo. Así que, continuando con esta serie de enseñanzas, pues ya aprendimos en la primera entrega, la semana anterior, a través de la vida de Juan el Bautista, pues quienes son llamados, quien Dios llama, pues siempre va a ser bajo su voluntad y con propósitos definidos que habrán de cumplirse. ¿Por qué? Porque al ser su obra, todo es un acto soberano de Dios, donde Él llama a quien desea asignar una tarea definida, y para esto no importa ni la condición, ni la capacidad, recursos, origen, edad o cualquier otra cosa que a los ojos del hombre podrían, pues, o ser importantes, ¿verdad?
o inhabilitar a alguien para servir. Sin embargo, el conocimiento anticipado del Señor sobre todas las cosas y bajo su voluntad soberana, le permiten saber y ver lo que Él sí desea hacer a través de la vida de quien llama. La mayor de las veces es sin que quien es llamado lo espere, lo anhele o lo haya planeado. Y esto es lo más impresionante del llamado de Dios. Una buena característica de quien desea servir o va a servir es precisamente que no crea expectativas sobre el servicio, sino que se mantiene más bien expectante de lo que el Señor quiera hacer con él. Porque quien con un corazón humilde, limpio, dispuesto, como dije, sin expectativas, cuando a un creyente con estas características se presenta la oportunidad de servir al Señor, pues entra temor, prudencia, y esa primera reacción siempre va a hacer que el siervo diga, esto no es para mí, por ejemplo, o lo más seguro es que yo no pueda. O sea, normalmente cuando Dios llama a alguien que no ha creado expectativas, aunque esté en su corazón el servir, de alguna manera va a ser impactante. Y además esto es con justa razón. ¿Por qué? Porque se reconocen las carencias, se es consciente que necesitas más preparación, que quizás no estás en las condiciones de servir. Sin embargo, es el Señor quien decide esto. De manera que ahora vamos a ver a través del llamado a un líder, a un hombre de Dios llamado Gedeón, principios que constituyen, podríamos decir, método o proceso que soberanamente el Señor usa para preparar a sus siervos, considerando las responsabilidades que a su tiempo les habrá de demandar. Y antes de ver este llamado y la respuesta al llamado, podemos saber el contexto histórico, el contexto espiritual en el que se encontraba el pueblo de Israel, pero también Gedeón. Y nos vamos a la escritura, al libro de los Jueces, por favor, acompáñeme ahí, en el capítulo 6. Jueces 6, a partir del versículo 1, dice de esta manera. Repito, Jueces 6, 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gazá, y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bien, el texto revela esta reincidente realidad que el pueblo de Israel volvía a vivir en esos días. Porque después de haber tenido reposo, un tiempo de paz por 40 años, después de la victoria de Barak y Débora sobre el rey de Canaán llamado Jabín, ellos volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Y ahora el Señor los entrega a los hijos de Oriente, esto es, madianitas, amalecitas, tribus que tenían, ¿verdad?, afinidad con ellos, y estos constantemente los saqueaban y despojaban de todos sus recursos, al punto de tener que refugiarse en las cavernas o cuevas de la región. De hecho, eran cuevas que ya estaban, ellos no las tuvieron que cavar muchas veces, sino que hicieron habitables lo que había para esconderse en ellas. Los madianitas, por su parte, eran tribus nómadas que vivían al sur de Israel, en la península del Sinaí, cerca de Moab.
el pueblo de Amalecita habitaba al sur de Judá, al oriente del río Jordán. De ahí que se identificaba a todos ellos como hijos de Oriente. ¿Por qué? Porque eran las tribus del desierto que residían al este de Israel. Y estos eran los que invadían y saqueaban a Israel, dice la Escritura, como plaga de langostas. O sea, los dejaban totalmente limpios de todo recurso. De manera que cada año, en la temporada de cosecha, los acechaban, los invadían, consumían, robaban y destruían todo lo que hallaban a su paso. Ahora, ellos tenían un arma principal para todas sus actividades y sobre todo para la guerra, los camellos. Y contar con ese gran número de camellos que estaban entrenados también para la guerra, bueno, estas incursiones llenaban de temor a los israelitas y pues obviamente por eso dejaron sus casas para ir a las cuevas en las montañas. Fue así, mis hermanos, en este contexto, como después de 7 años de invasiones, de saqueos, el pueblo de Israel ya en una profunda pobreza y bajo esta difícil y desesperante situación, los llevó a clamar a Jehová, su Dios, por socorro. Sin embargo, aquí algo llama la atención, que el texto no diga que primero se arrepintieron y luego clamaron, sino simplemente que solamente clamaron agobiados por su penosa situación. ¿Cuál era la razón? Que estaban muy contaminados por el paganismo local. Estaban haciendo lo malo delante de Dios en cuanto a la idolatría. Y esto los hacía solamente sentir una especie de remordimiento, de dolor por lo que les acontecía, pero no los llevaba directamente al arrepentimiento. Y esto, mis hermanos, es una impresionante semejanza en la condición del pueblo de Israel con la actualidad de la iglesia del Señor, donde muchos cristianos, podríamos hablar de miles de cristianos, que han sido rescatados de la esclavitud del pecado, que han experimentado la gracia de la redención en Cristo, de manera sorprendente le desobedecen, se desvían y se religan al mundo. Sin embargo, el Señor, pudiendo dejarlos en esa condición, en su misericordia, usando lo que les hacía voltear al mundo, les muestra la crueldad del mundo. Pero sin embargo, aún así muchos se aferran a vivir de esa manera hasta que tocan fondo. Y es cuando claman a Él. Y esta es una similitud impresionante con lo que vemos en la actualidad. Para Israel, mis hermanos, era vital salir de esa lamentable situación. Sin embargo, primero necesitaban reconocer su condición de desobediencia, así como también acordarse, reconocer cómo la misericordia eterna de Dios estaba con ellos, pero la menospreciaban. Y en el versículo 7 de Jueces 6 dice lo siguiente: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, los saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y les di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. El Señor les recuerda la condición, y previo a enviarles un libertador, antes les envía un profeta. Y aunque no se menciona el nombre de este varón de Dios, les confrontó, les recordó las palabras y las obras del Señor, todo lo que había hecho en ellos, ayudándoles a restaurar una relación con el Señor. Todo esto, mis hermanos, solamente nos recuerda que es una figura de lo que había de venir. ¿En dónde? En las personas de Juan el Bautista, quien preparó el camino del Señor, y de Jesucristo, quien llegó a libertar y salvar lo que se había perdido. De manera que el Señor no cambia, mis hermanos, y de diversas maneras, formas, tratos, señales, siempre prepara el corazón de quienes necesitan recibir su palabra. De hecho, toda la humanidad necesita la palabra de Dios, y por eso permite pruebas y aflicciones, señala la condición de pecado, pero también da la salida y da consuelo.
Bueno, después de la confrontación del profeta, ahora hace el llamado a Gedeón, quien no era precisamente el prototipo de un gran líder. Además de muchas carencias, era evidente que no tenía ni siquiera la preparación para una tarea tan grande. De hecho, Gedeón jamás imaginó que sería elegido por el Señor para cumplir algo que estaba totalmente fuera de su pensamiento, de su alcance y obviamente de su capacidad, por lo que tuvo que pasar por procesos de parte de Dios. Y ahora sí vayamos de lleno al llamado de Gedeón, después de ver todo el contexto en el cual estaba viviendo el pueblo de Israel. En el versículo 11 nos dice la escritura: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisierita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Mire, cuando la Biblia menciona la presencia del ángel de Jehová, se refiere a una manifestación visible del Señor, lo que conocemos como teofanía. Y este varón buscó a Gedeón para llamarlo a ser el libertador del pueblo de Israel. Ahora, por su parte, Gedeón se encontraba sacudiendo el trigo, dice la escritura, en el lagar. Es decir, él estaba en una tarea golpeando con un palo espigas de trigo, pero lo estaba haciendo en el lagar, o sea, un recipiente donde se pisaba la uva o se prensaba la aceituna o se machacaban las manzanas para obtener jugo o mosto. Esto era totalmente inusual. De hecho, no era ni el mejor método ni el lugar para desgranar el trigo, porque esto era algo que se hacía en la era. ¿Qué es la era? Una extensión plana de tierra dura por donde se pasaba por encima de la mies con bueyes y trillos para separar el grano de la cáscara y la paja. Bueno, esto después se aventaba con una horquilla al aire, lo que conocemos como zarandeo, para que el viento arrastrara la basura y el tamo. Bueno, ¿cuál era la razón de que Gedeón estuviera usando este método tan extraño, lento y pesado? Pues esconder el trigo de los madianitas. De manera que estamos viendo a alguien haciendo algo inusual, extraño, por temor. ¿Cuántas veces habremos estado haciendo algo en el tiempo y en el lugar equivocados a causa del pecado, de las malas decisiones, y hasta hemos llegado a acostumbrarnos a vivir, o más bien a sobrevivir de esa manera, equivocadamente? Mire, qué difícil es para un creyente tratar de salir adelante cuando ya no está bajo el cobijo de Dios, cuando el Señor lo ha dejado a uno a causa de la desobediencia. ¿Cuántos han intentado, después de haber conocido la gracia del Señor, volver a vivir de acuerdo a las normas del mundo, volver a vivir bajo las leyes de la impiedad del hombre? Y bueno, mi hermano, esto siempre traerá consecuencias. Así es como ahora estamos viendo las consecuencias en el pueblo de Israel, y Gedeón formaba parte de este pueblo. El ángel de Dios llegó como si fuera un viajero, con una vara en la mano, se sentó debajo de la encina, aparentemente para descansar. Así da un saludo a Gedeón con palabras muy distantes a la realidad que Gedeón estaba viviendo, de lo que Gedeón reconocía estaba haciendo. Porque en el versículo 12 le dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imagínense el rostro de Gedeón. ¿Qué le acaba de decir este hombre? Varón esforzado y valiente. Sorprendido quizás, y a lo mejor hasta con un poquito de mal humor, no sé, pero con respeto le contesta diciéndole una realidad que él sabía y que todo el pueblo tenía en su mente. Le dice en el versículo 13: y Gedeón le responde: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto?
y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Se da cuenta el reproche que el pueblo tenía para con el Señor? De hecho, el varón que acababa de ir a profetizarles les había recordado estas maravillas, pero también les había recordado que habían desobedecido. Y esto sucede cuando alguien no se da cuenta de lo que él mismo está provocando. Mire, mi hermano, cuando nosotros desobedecemos, se entenebrece el corazón, la mirada, y justificamos cualquier circunstancia, cualquier acto. Y eso es precisamente lo que nos lleva a una caída cada vez más envolvente. Pero quien desea servir al Señor, y en este caso Gedeón era un hombre, en este caso un joven, deseoso de servir, amaba al Señor, y bueno, siempre el primer encuentro es impactante. Y si es para hacer un llamado, imagínese lo que usted ve, se considera, se reconoce con todo lo vulnerable, con todo lo débil. Y bueno, no es difícil pensar que Gedeón hasta habrá pensado que aquel varón le habló con cierta ironía. Le dice esforzado y valiente, porque además era evidente que escondido en el lagar como estaba, por temor a los madianitas, Gedeón no parecía ni guerrero, ni esforzado, ni mucho menos valiente. Sin embargo, Dios sí sabía la gracia que había puesto en él. Es decir, el Señor sabía las capacidades espirituales y físicas que ni Gedeón conocía. Sin embargo, el Señor veía en él al libertador y futuro juez de Israel. Y mi amado hermano, no hay nada mayor, creo realmente, que conmueva el alma que saber que aún con toda la corrupción, el pecado y las malas decisiones, el Señor no solamente nos salva del día de la ira, sino que nos privilegia sirviendo en su obra, privilegia a sus hijos para servir en la obra. Imagínese usted, en medio de toda la corrupción que vivía, tomando las decisiones que lo hicieron caer, y a los ojos del hombre usted era pues lo que normalmente la gente le decía o lo que usted sabía de sí mismo, pero a los ojos de Dios usted ya estaba siendo visto como un redimido, un hijo de Dios, un potencial siervo para su obra, y esto conmueve el alma, mis hermanos. Versículo 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Bueno, lo único que está haciendo Gedeón es responderle con la realidad que vivía. Las familias estaban empobrecidas, él era menor de todos los de la casa, ¿verdad? Simplemente estaba bajo la potestad de su padre. Y ¿de esto de qué nos habla? Pues que la capacidad o la probabilidad de Gedeón para guiar a Israel en su liberación eran prácticamente nulas. Y eso lo sabía Gedeón. Y le voy a decir algo más. Sin que sea un patrón o una regla establecida, si es una característica de quienes fueron usados por Dios, ¿verdad? Responder de esta manera, con humildad. Y Gedeón respondió a ese llamado así, dudando incluso de su origen y de sí mismo. Nosotros podemos ver estas características en el libro de Éxodo 3, con el llamado de Moisés, en Primera de Samuel 9, con el llamado precisamente del profeta Samuel, Isaías 6:5 con su propio llamado, Jeremías 1:6. Todos hombres que fueron llamados por Dios, capacitados por Él, pero que reconocieron su verdadera condición y obviamente agradecidos, se esforzaron por cumplir el propósito que el Señor tenía para ellos. En cada pasaje, mis hermanos, de los que acabamos de mencionar, lo que vemos es la actitud y la respuesta de verdaderos siervos de Dios que, como Gedeón, reconocieron sus carencias, sus debilidades y mostraron el carácter de siervo que el Señor usa. Así, precisamente con esa humildad, es
como entonces el Señor compensa y desarrolla las capacidades que ha concedido a cada servidor y se glorifica en ellos derramando de su gracia, así en cada paso que dan, caminando en obediencia y bajo su voluntad, es el Señor como usa a sus siervos. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado valiente. Fíjese el 14, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Frases impresionantes que causaron algo en el corazón de Gedeón, porque era evidente que el mensaje del ángel del Señor, aunque debió causarle mucha sorpresa, con cada palabra Gedeón no tendría de qué temer, de qué dudar, puesto que era el Señor quien le estaba asegurando que estaba con él y le estaba asegurando que él era quien le enviaba. En Jueces 6:16 le dice: Jehová, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Imagínense estas palabras para un joven que hasta ese día había vivido bajo la cobertura familiar y no precisamente con el mejor ejemplo. Sin embargo, amaba al Señor. Pero el solo pensar en derrotar a sus detractores, como le dijo el Señor, como un solo hombre, era inimaginable. Sin embargo, ese es un principio moral que el Señor busca en el corazón de quien habrá de servirle, porque de ahí parte el trato o el proceso de formación para ese potencial siervo, que a su tiempo hará evidentes todas aquellas cosas que glorificarán al Señor. Por otra parte, notemos cómo el Señor no envió a Gedeón de inmediato a pelear contra los hijos de Oriente para liberar a su pueblo. Absolutamente no fue así, porque si bien el Señor conocía el corazón de Gedeón, sabía que bajo su gracia cumpliría la obra a la cual lo estaba llamando, por ese cuidado que tiene para sus hijos. Sin embargo, por amor a él, en este caso a Gedeón, antes de enviarlo, lo hizo pasar por los tratos y pruebas necesarias para que finalmente cumpliera el propósito por lo que fue llamado. Tenemos que recordar algo: Dios soberanamente escoge de lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado del mundo para avergonzar a quienes se sienten sabios, fuertes y hasta indispensables. Y esto a fin de que nadie se jacte. ¿Por qué? Porque todo esto, mi hermano, solamente es posible por la gracia y poder del Señor. Y precisamente la mejor manera de guardar el corazón de sus siervos es así, dándoles las cosas, mostrándoles su voluntad, pero siempre bajo la gracia, siempre reconociendo en ellos que es Él el que los está formando. ¿Y el siervo qué tiene que hacer? Pues reconocer precisamente que sin la gracia le es imposible hacer cualquier cosa. Esto nos lleva a una escritura en el Nuevo Testamento, mis hermanos. En 1 Timoteo 3:6, el apóstol Pablo dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy. Dice: por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. De manera que las frases del ángel del Señor: no te envío yo, ciertamente estaré yo contigo, si bien eran alentadoras, también mostraban a Gedeón su propia inexperiencia, su necesidad de la gracia del Señor para poder cumplir aquello que estaba escuchando, lo que se le estaba demandando. Por otra parte, podemos ver que para Gedeón este diálogo también le indicaba que este viajero era algo más que un hombre común. Sin embargo, debía confirmar aquello que ya quemaba su corazón y le pide una señal. Mire, Gedeón necesitaba asegurarse de quién hablaba con él, y aquí ahora vamos a ver dos actitudes muy peculiares. Primero, la actitud dispuesta pero también prudente de un hombre, en este caso este joven, dispuesto a servir a Dios. Y le voy a decir, es muy importante, es necesario que quien desea servir realmente a Dios se asegure de quién habla con él, sobre todo cuando recibe su primer llamado. Mire, esta falta de sensatez ha plagado la iglesia de improvisados,
de advenedizos, que solamente desean satisfacer su ego o alcanzar anhelos que en el mundo su capacidad no le dio para más. Y encontraron en la obra de Dios una fuente o una oportunidad para lograrlo. ¿Qué terreno espiritual tan peligroso están pisando quienes de manera irreverente, por ver cumplido sus corruptos deseos, usan la fe de la gente, de las personas, para hacerse llegar ganancias deshonestas o manipulan la palabra de Dios para satisfacer su egocentrismo? Ahora vemos la respuesta de Gedeón. Yo te ruego, estoy en el versículo 17, que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Jehová le contestó, yo esperaré a que vuelvas. Gedeón se fue, preparó un cabrito, panes y levadura, puso la carne en un canastillo, el caldo en una olla, lo sacó presentándosele debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dice, toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esta peña, vierte el caldo, y él lo hizo así. Extendiendo el ángel de Jehová el cayado que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Luego el ángel de Jehová desapareció de su mirada. Al ver Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, la paz sea contigo, no tengas temor, no morirás. Mire, mi hermano, qué impresionante declaración de parte de Dios. No tengas temor, no morirás. Ahora, la segunda respuesta es la del ángel del Señor. ¿Cómo espera pacientemente a Gedeón mientras preparaba la comida? Porque lo que le llevó no fue algo que se hacía en poco tiempo. Y todo ese esfuerzo de Gedeón simplemente fue para que el Señor lo tocara con su vara y ardiera, como una señal de que esta ofrenda le había sido grata. Y yo le pregunto, ¿de cuántas señales habrá sido usted testigo de parte de Dios, sea a través de personas o de situaciones que sorprendentemente el Señor usó para llegar a usted, para llegar a ti y ponerte en el camino del servicio donde hoy estás? Y que además no sabes en dónde estarás mañana, porque eso es lo más impresionante de la obra del Señor. Él es soberano para hacer que sus siervos sirvan en el lugar, en la forma y en el tiempo que Él desea. ¿Por cuántas pruebas, mi hermano, te habrá hecho pasar? ¿Cuántas situaciones en las que te llegaste a exponer a cosas que antes jamás ni siquiera te habrías arriesgado? Y el Señor, extendiendo su misericordia, te guardó, te permitió salir adelante, solamente en espera de tu respuesta. Bien, la primera reacción de Gedeón ante el ángel del Señor fue de adoración. Por eso le prepara una ofrenda que simbolizaba su corazón limpio, sin expectativas y dispuesto a hacer su voluntad. Y es por lo que después de esto, ahora lo que va a probar es su obediencia. Recibió su ofrenda, le hace una promesa: no temas, no morirás. Y en el versículo 25 ahora le dice: aconteció que esa misma noche, estamos hablando del mismo día donde el Señor le hace el llamado, le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, derriba el altar de Baal que tiene tu padre. ¿Quién lo tenía? Su papá. Dice: corta también la imagen de acera que se halla junto a él. O sea que el papá era un idólatra. Edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Toma después aquel segundo toro y sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Imagínese, antes de enviarlo a liberar a Israel, el Señor le encomienda una misión, pues difícil por lo que representaba, pero no tanto como lo que sería libertad al pueblo para sacarlo de la opresión de los madianitas. Sin embargo, iba a poner a prueba su fidelidad, puesto que debía derribar un altar de Baal, pero que pertenecía a su padre. Además, cortar la figura de acera
que también le pertenecía, edificar un altar a Jehová, y para rematar tenía que ofrecer un sacrificio, en sacrificio al toro pues más hermoso, ¿verdad? Al toro elegido, ¿verdad? Para hacer ofrenda del corral de su padre y usar como leña, ¿verdad? Para quemar este sacrificio, la imagen del ídolo ante el que se inclinaba su padre, su familia y el pueblo. De manera que todo esto Gedeón lo hizo. Y dice la Escritura que por temor o quizás respeto a su familia, Gedeón lo hizo por la noche. ¿Recuerda Nicodemo que también por temor se presentó de noche con el Señor Jesús? Bueno, ya con la reacción del pueblo podemos comprobar que los temores de Gedeón no eran infundados, pues en cuanto se enteraron de lo que sucedió y se enteraron de quién lo había hecho, trataron de matarlo. Mire, esto nos lleva a una reflexión. ¿Alguno ha pasado pruebas por defender su fe, por sostener su lealtad al Evangelio? Yo imagino que sí. Algunas, pues a causa de la persecución social, como insultos, rechazos. Pero ¿qué hay cuando somos probados en la integridad, en la santidad, en la negación personal a los placeres a los cuales estábamos acostumbrando? Mire, mi hermano, cuando el Señor nos llama, nos va a probar en todas las áreas de nuestra vida. Y el Señor permite las pruebas y en ella jamás nos deja solos. Siempre da las salidas, en ocasiones inexplicables, porque el Señor es fiel a su palabra y Él guardó la vida de Gedeón ante esta situación. Recuerde que le dijo: no temas, ¿verdad? No morirás. Y Joás, su padre, pues a pesar de sus desviadas creencias, lo que hizo fue proteger a su hijo. Lo permite, lo defiende en esa situación tan difícil. Y bueno, esto fortalece la fe y afirma a Gedeón para la misión que le esperaba. De manera que su lealtad a Dios ahora con este acto le da credibilidad ante el pueblo. Quienes vieron que este Dios falso no pudo hacer nada en contra de Gedeón por lo que Gedeón hizo con estos ídolos, pues ahora no dudaron de él. Y volvieron los ojos, empezaron a volver los ojos al Dios verdadero. Mire, mi hermano, el Señor siempre respalda la obediencia de sus hijos. Les abre puertas, incluso prospera sus caminos, pero mientras estos sean los caminos de Dios. Pero hay algo importante: jamás dejará de probar a sus siervos. ¿Y esto para qué? Pues para afirmarlos en la fe, para hacerlos crecer, para madurarlos. ¿Por qué? Igualmente, las demandas siempre serán mayores. El Señor sigue trabajando, como lo dijo el Señor Jesús, y nosotros nunca sabemos hacia dónde nos dirigirá el Señor. Por eso siempre nos está preparando. Al saber todo esto, los madianitas, los amalecitas, los hijos de Oriente, cruzaron el Jordán, se establecen en Jezreel, esperan el momento de invadir y para volver a saquear Israel. Fue entonces cuando el Espíritu de Jehová viene sobre Gedeón, y con ese respaldo, ahora no solamente le da prestigio ante el pueblo, credibilidad, sino también gracia. De manera que a su llamado tuvo una respuesta pronta de las otras tribus de Israel al convocarlos para la guerra de liberación. Y ahí es cuando Gedeón entonces le hace una pregunta. Y aquí viene también ahora este aspecto importante o especial de los siervos. Dice el versículo 36: y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, vea la manera como lo dice: he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano como lo has dicho. Bueno, esto sucede. Sin embargo, ahora, después de haber comprobado, ahora Gedeón vuelve a dirigirse al Señor y le dice en el versículo 39: no se encienda tu ira contra mí, solamente probaré ahora otra vez
con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Miren, mis hermanos, Gedeón sí estaba convencido que el Señor le había llamado y con un propósito: liberar al pueblo de Israel. Además, él ya había experimentado su cuidado ante su familia, ante el pueblo, y por otra parte también, pues ya tenía él el respaldo de la convocatoria que le hizo a las otras tribus de Israel. De manera que todo indica que pues Gedeón tenía todo con él, que estaba convencido de lo que estaba sucediendo para con Dios, o sea, en cuanto al llamado que el Señor le hizo, pero de alguna manera comenzó a dudar, y por eso le pide esta famosa señal del vellón. Y aunque su propósito no precisamente era averiguar la voluntad de Dios, porque él sabía, para eso lo había llamado. Sin embargo, la frase: y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. De manera que su duda no era si el Señor tenía la voluntad de salvar al pueblo de Israel por mano de Gedeón. Lo que está preguntando Gedeón, o se quería asegurar, era si iba a ser fiel a esta promesa el Señor. ¿Y esto qué nos recuerda? Pues también la pregunta de Juan el Bautista al Señor Jesús: ¿eres tú o habremos de esperar a otro? Y de ninguna manera se lo tomó mal. Recuerden que antes lo exaltó ante los ojos de sus discípulos y el pueblo. ¿Qué nos indica esto? Algo muy importante: que las dudas forman parte del caminar cristiano y que no necesariamente son malas, mi hermano. No necesariamente usted va a ofender a Dios cuando usted tiene alguna duda, si sigue obedeciendo. De ahí la condescendencia del Señor para con Gedeón, porque Dios no tenía ninguna obligación de dar a Gedeón estas pruebas. De hecho, él no tiene la obligación de dar explicación a nadie. Y de hecho parecían ofensivas, porque prácticamente le pidió que repitiera la misma prueba. Sin embargo, por su misericordia a Israel y a su siervo, lo hizo. Y de esta manera entonces Gedeón da el siguiente paso a la tarea que Dios le encomendó. Mire, vamos a ver esta condición de Gedeón continuamente en esta enseñanza, en este pasaje. Porque en el campo de batalla, el Señor nuevamente lo prueba. La fe de Gedeón es probada. ¿Cómo? Reduciendo su ejército. Si de por sí para Gedeón era muy difícil que con 32,000 soldados pudiera enfrentar a los 135,000 madianitas, sin embargo, cuando Jehová elimina a muchísimos más, dejándolos solo con 300, imagínense, pues era absolutamente absurdo pensar que pudiese vencer de esa manera al enemigo. Sin embargo, el Señor ya le había dado suficientes señales que debían haber fortalecido su fe, su confianza en Él. En el capítulo 7, Jehová le dice a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí diciendo: mi mano te ha salvado, me ha salvado. Mira, así es como el Señor actúa. Primero le dice: pregona, quien tema y se estremezca, que regrese a su casa. Regresaron del pueblo 22,000. Imagínense, había de los 32,000, 22,000 que tenían mucho miedo y que inmediatamente le agarraron la palabra a Gedeón. De manera que se quedaron 10,000. Ahora el Señor le dice nuevamente: son demasiados, y yo pienso que los voy a poner a prueba. Así que llévalos a beber agua, y del que yo te diga váyase contigo, irá contigo, y del que no, no. Y otra prueba le pone. Entonces Jehová le dijo: cualquiera que lama las aguas con la lengua como lo hace el perro, lo pondrás aparte. Y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. El número que lamieron, llevándose el agua a la boca con la mano, fue de 300 hombres. El resto dobló sus rodillas. Entonces Jehová dijo: con los que lamieron el agua los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Qué impresionante, mis hermanos.
Con esto Gedeón, imagínese cómo haya quedado, con dudas. De manera que la noche anterior a la batalla, el Señor todavía le ofrece una señal más. Y solamente fue cuando escuchó el sueño del madianita y la interpretación del compañero de él, cuando tuvo la seguridad de que Dios le iba a dar la victoria. Esto lo leemos en el versículo 13. Dice, en el momento en que llegó Gedeón, porque hizo una incursión al campamento madianita, dice, un hombre contaba un sueño a su compañero diciendo, he tenido un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. La trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Su compañero le responde, esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. De manera sorprendente, mis hermanos, el Señor usa a los mismos enemigos para darle confianza a Gedeón. Así es como él consumó su propósito, Dios. Y la fe de Gedeón se fortaleció de tal manera que entró ahora hacia la batalla plenamente convencido que Dios le daría la victoria. De manera que usando una estrategia para engañar a los madianitas, donde sabemos que tenía que hacer creer que detrás de cada antorcha, de cada trompeta había una compañía de soldados. Bueno, Dios de esa manera, en medio de esa confusión, ¿verdad?, le dio la victoria al pueblo de Israel. Ahora, ¿quién fue el que provocó esta confusión? ¿Quién fue el que le dio la estrategia? Y así es como nosotros vemos cómo el Señor también en su gracia permite a los siervos, a quienes están caminando con Él, estrategias, ideas que jamás van a ir en contra de su voluntad, que jamás van a ir en contra de su soberanía, pero que sí le darán la gloria a Dios. Y de eso nos tenemos que asegurar, mis hermanos, porque no son nuestras estrategias, no son nuestras ideas, no es con nuestros recursos con los que nosotros serviremos al Señor, sino con los de Dios. Finalmente podemos ver que Gedeón, el Señor le da la victoria. Después de todo esto viene una serie de reclamos de los de Efraín, ¿por qué no nos llamaste? Bueno, usted puede leer la historia de Gedeón, todos los contextos que podríamos pensar que ya eran más bien políticos, de conveniencia. Sin embargo, a lo que quiero llegar es a esto. Finalmente, en el capítulo 8, versículo 22, vemos cómo los israelitas le piden a Gedeón lo quieren hacer señor para ellos. Y le dicen, los israelitas dijeron a Gedeón, sé tú nuestro señor, también tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de manos de Madián. Pero Gedeón responde, no seré señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo, Jehová será nuestro señor. Y añadió, quiero hacerles una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Dice, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno de los zarcillos de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1,700 siclos de oro, sin contar las lunetas, las joyas ni los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, ni tampoco los collares que traían al cuello sus camellos. Gedeón hizo con todo eso un efod que mandó guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, el cual se volvió tropezadero para Gedeón y su casa. Mire, Gedeón tomó una mala decisión. De hecho, la ofrenda que pidió no fue precisamente para él, pero lamentablemente lo que hace es una pieza, me imagino, de una confección espléndida que resultó ser tropezadero para el pueblo y para su familia. Lo único que podemos ver es cómo después de su llamado, que culminó con la liberación del pueblo de Israel de esta opresión madianita, cuando Gedeón no acepta ser señor del pueblo, sí es el juez de este pueblo, terminó sus días en paz, ¿verdad?
Esto le permitió también 40 años al pueblo de armonía, ¿verdad? De una paz. Sin embargo, esta mala decisión hizo que llevara al pueblo a una idolatría mayor a la que vivía el pueblo cuando él fue llamado por Dios. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Siempre tenemos que asegurarnos que el Señor es el que va con nosotros, el que Él nos llama, el que nos envía. Jamás tenemos que hacer cosas que vayan en contra de su palabra, de su voluntad, porque si bien nos da dones, nos da talentos, necesitamos que usarlos siempre bajo su dirección y su voluntad. Y mire, mi hermano, necesitamos aprender a preguntarle a Dios, porque podemos ir caminando bien. De hecho, podemos estar bajo su cuidado, bajo su cobertura, bajo su dirección, pues haciendo las cosas que le agradan, haciendo las cosas bien, pero nos podemos descuidar en el camino. Tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que cuidar la manera de cómo vemos el entorno, mis hermanos. Tenemos siempre que buscar que el Señor sea glorificado. Jamás ostentar nada, jamás pretendernos quedar con la gloria que solo le pertenece a Él, y jamás hacer algo que vaya en contra de su palabra, porque conocemos la palabra de Dios. Y hemos visto ahora en Gedeón, en la vida de este varón, más características que todo siervo debe tener. Yo espero que usted se haya identificado con alguna de ellas. Yo espero que usted tenga en el corazón el deseo ferviente de servir al Señor, pero que esté aprendiendo, que se dé cuenta que el Señor es quien lo va a llamar, lo va a capacitar, lo va a enviar, lo va a sostener, y jamás se aparte usted de la palabra de Dios, de la instrucción del Señor. Vamos a orar, mis hermanos. El Señor me los bendiga. Padre eterno, te damos gracias por esta palabra que nos muestra nuevamente tu soberanía sobre tu obra, Señor. Yo te quiero pedir por el corazón de cada uno de mis hermanos que te está sirviendo y de aquellos que desean servirte, Señor, para que los guardes, para que guarden su corazón de cualquier tipo de ostentación, de cualquier tipo de anhelo personal, que limpien sus intenciones, Señor. Igualmente para quienes desean servirte. Es tan importante, Señor, despojarnos de todo aquello que nos pueda asediar, que nos pueda evitar tener una buena relación contigo, tener un corazón limpio donde tú puedas sembrar, donde tú puedas estar plantando tus pensamientos, tus anhelos, tus deseos, Señor, y convertirnos simplemente en instrumentos de honra. Te quiero pedir, Padre, que a cada uno de nosotros nos exhortes, nos confrontes constantemente por el camino que podemos llevar, por las decisiones que estamos tomando, de hecho por los pensamientos que continuamente nos pueden acechar y que nos pueden hacer salir de tu voluntad, Señor. Que aprendamos a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, porque solamente así es como tu siervo te habrá de servir conforme a lo que tú demandas. Gracias por los ejemplos de estos hombres que te sirvieron en su tiempo, Señor. Gracias porque también aprendemos de sus errores, también aprendemos de las cosas que no debieron haber hecho y que están escritas precisamente para testimonio. Así que, Padre, gracias por tu palabra y permítenos, Señor, cada vez saber más, conocer más acerca de tus demandas, de lo que tú demandas en el corazón de tus siervos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga.